Aquí iniciamos. Desde Aristóteles hasta Galileo. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha contemplado el cielo nocturno con admiración y curiosidad, buscando comprender el movimiento de los astros. En este viaje por el firmamento, dos teorías han protagonizado una danza cósmica. Hablamos de la teoría geocéntrica y la heliocéntrica. En el escenario antiguo, filósofos como Aristóteles apoyaron la teoría geocéntrica, que postulaba que la Tierra ocupaba el centro del universo y que todos los cuerpos celestes, incluido el Sol, giraban a su alrededor. Aunque imperfecta, prevaleció durante siglos, en parte debido a la influencia de Aristóteles y la resistencia a cuestionar las creencias arraigadas en la sociedad de la época. Por otro lado, la teoría heliocéntrica que explica los fenómenos y los movimientos de los cuerpos celestes tomando al Sol como centro del sistema. El heliocentrismo ya fue formulado en la antigüedad por Heráclides de Ponto y Aristarco de Samos, pero sería Copérnico quien lo sacaría definitivamente a la luz. Su idea de trasladar el centro del sistema de la Tierra al Sol simplificaba los cálculos y explicaba fenómenos astronómicos importantes, como la alternancia de las estaciones en la Tierra y los movimientos retrógrados aparentes de los planetas. El geocentrismo. Desde la antigüedad, el ser humano se ha creído un ser privilegiado y favorecido por los dioses, lo que conllevó que, ya desde Mesopotamia, se postulara la idea geocéntrica como la base del movimiento del cosmos. Uno de los autores más conocidos en materia de geocentrismo es Claudio Ptolomeo, astrólogo y matemático de la Alejandría del siglo II después de Cristo. Los astrólogos de la antigua Babilonia ya consideraban la Tierra como eje principal del universo. Ya en el mundo griego, presocráticos como Anaximandro, afirmaban que la Tierra era un cilindro suspendido en el universo, alrededor del cual flotaban los demás cuerpos celestes. Pero mientras que Anaximandro y sus colegas creían que ese cilindro suponía el centro, los pitagóricos afirmaban que la Tierra no se encontraba en el eje del universo, pero que giraba alrededor de un fuego invisible. Es cierto que la teoría heliocéntrica ya se conocía en la época griega. Autores como Aristarco de Samos y Heráclides de Ponto sostenían que era el Sol, y no la Tierra, el elemento alrededor del cual giraban los cuerpos. Estos incipientes postulados heliocéntricos no tuvieron fuerza alguna. Como Aristóteles, eminente geocentrista, en efecto, gracias a él, a Platón y a Ptolomeo, la teoría geocentrista se extendió más allá del mundo antiguo y pasó a los siglos medievales como única hipótesis aceptada. El geocentrismo se consolidó a pesar de las serias contradicciones. Y es que, de ser ciertos los postulados geocentristas, había ciertos movimientos celestes que no se podían explicar con claridad. Ello, sin embargo, no pareció entrañar problema alguno para los eruditos, que adaptaron los movimientos observables a las teorías, en lugar de hacerlo al revés. Por ejemplo, Ptolomeo justificó el movimiento de las llamadas estrellas errantes, o de los planetas. Según esta teoría, la Tierra permanecería fija en el centro del universo, y los planetas se desplazarían alrededor de ella a través de la órbita deferente. Pero no solo eso, al mismo tiempo, estos cuerpos girarían sobre unos puntos, los epiciclos. El resultado sería un movimiento doble con efecto de espiral, que sería según Ptolomeo, el movimiento natural del cosmos. La aceptación universal de las teorías geocéntricas estaba motivada, porque se ajustaba a la perfección, a las ideas religiosas de una tierra creada por Dios, alrededor de la cual gira el resto del universo. Si el ser humano era la criatura más excelsa de esta creación divina, por fuerza el lugar donde habitaba debía encontrarse en el centro. No parecía haber discusión al respecto. Pero en el siglo XIV se inicia una revolución que tiene especial sacudida en las Islas Británicas, en el llamado Círculo de Oxford, encabezada por ilustres pensadores como Roger Bacon, Duns Scott y, sobre todo, por Guillermo de Ockham, quien separaba definitivamente los caminos de fe y ciencia e inauguraba una nueva era de pensamiento científico. Heliocentrismo. Fue el polaco Nicolás Copérnico quien en 1543 dedujo que la forma más sencilla de explicar los movimientos del Sol, la Luna y los planetas, es suponiendo que la Tierra y los demás planetas orbitan alrededor del Sol. A esto llamó teoría heliocéntrica.
Copérnico no publicó sus ideas, ni impugnó el sistema geocéntrico de Ptolomeo en su libro de Revolutionibus Orbium Coelestium, porque su vida estaba en peligro y porque ¿cómo explicas que la Tierra se mueve alrededor del Sol? Sin el conocimiento científico, Copérnico valida esta teoría solo por el cálculo y no por la observación, porque no ve que la Tierra gire, ni que las estrellas se muevan, y como todo lo que decía era matemática pasó desapercibido. Entonces llega Galileo Galilei a reforzar esta teoría después de 2100 años desde que Aristóteles y Ptolomeo dijeran que la Tierra era el centro del universo, a explicarnos cómo es que los cuerpos se pueden mover sin que podamos sentirlos. Porque cuando estamos parados, no sentimos que la Tierra se mueve. Él tenía que refutar todas las ideas aristotélicas, una de ellas es que los cuerpos más pesados caen rápido. Es el primer concepto más simple de cuestionar. Hizo el experimento en la Torre de Pisa en Italia, donde dejó caer dos cuerpos, dando como resultado que los dos cayeron al mismo tiempo sin importar su masa. Como Copérnico no pudo explicar por qué la Tierra se movía alrededor del Sol. Si calculas la velocidad de la Tierra alrededor del Sol te darás cuenta que la velocidad es enorme. Casi 30 kilómetros por segundo. Es como si fueras casi toda la longitud del país desde la frontera norte con Colombia hasta la frontera sur con Perú. Ida y vuelta en un segundo. La Tierra se mueve a una velocidad extraordinariamente alta, y, ¿por qué no sentimos esa velocidad? Tuvo que llegar otra vez Galileo Galilei, para poder descubrir lo que estaba sucediendo. Es así que logra realizar una observación del firmamento gracias a su invención del primer telescopio funcional en 1609. Argumentando que el Sol es el centro del universo y las fases de Venus sugerían que este planeta orbitaba en torno al Sol a una supervelocidad. Es por esto que tanto tú, como todo lo que hay en el planeta, están girando a una misma velocidad constante. En ese entonces la Iglesia estaba en época de contrarreforma con las protestas de Lutero. Galileo fue acusado de herejía en 1616 y frente al tribunal de la Inquisición debió responder ante sus escritos, prohibiendo la publicación de sus obras, y fue sentenciado a prisión indefinida. La prohibición de las obras de Copérnico y Galileo se mantuvo hasta 1835 y no fue hasta 1992 cuando el Papa Juan Pablo II reconoció el error de los teólogos de la época. Galileo murió en 1642, pero poco antes de morir, escribió: la falsedad del sistema copernicano no debería ponerse en duda de ninguna manera, y sobre todo no por nosotros católicos, que tenemos la innegable autoridad de las Sagradas Escrituras, interpretadas por los mejores teólogos. Pero también añadió: si las observaciones y conjeturas de Copérnico son insuficientes, las de Ptolomeo, Aristóteles y sus seguidores son, en mi opinión, aún más falsas. En conclusión, a lo largo de este recorrido hemos explorado la evolución de dos teorías cosmológicas fundamentales, el geocentrismo y el heliocentrismo. En un principio, la teoría geocéntrica, defendida por grandes pensadores como Aristóteles y Ptolomeo, dominó la visión del universo durante siglos. Esta teoría situaba a la Tierra en el centro del cosmos, con los demás cuerpos celestes girando a su alrededor. Sin embargo, a pesar de su amplia aceptación, el geocentrismo presentaba ciertas contradicciones que los eruditos intentaron resolver a través de complejos sistemas como el de los epiciclos. Posteriormente, surgió la teoría heliocéntrica, cuyas raíces se remontan a la antigüedad griega con figuras como Aristarco de Samos. Pero fue Nicolás Copérnico quien, en el siglo XVI, refutó definitivamente el sistema geocéntrico y colocó al Sol en el centro del universo. Esta idea revolucionaria, respaldada más tarde por las observaciones de Galileo, supuso un desafío a la visión tradicional y a la interpretación literal de las Escrituras. La reacción de la Iglesia Católica ante el heliocentrismo fue severa, condenando y censurando las obras de Copérnico y Galileo. El famoso conflicto entre ciencia y religión alcanzó su clímax con el juicio y condena de Galileo por herejía. Esta confrontación, si bien ralentizó la expansión de la teoría heliocéntrica, no logró detenerla. Es así como la transición del geocentrismo al heliocentrismo representó un hito fundamental en la historia de la astronomía y en la comprensión del lugar que ocupa la Tierra en el universo. Nos vemos en un próximo video. ¡Atención! Gracias por su atención.